Cuando el teléfono vibró a las 3 en punto de la madrugada, supe con esa certeza que se clava en los huesos que algo irreversible estaba a punto de irrumpir en mi vida. Pero jamás imaginé que aquella llamada sería la puerta a una trama tan torcida que haría añicos todo lo que creía entender sobre la familia, la lealtad y el amor. Me llamo Esteban Ríos, tengo 62 años, y esta es la historia de cómo una mentira despiadada estuvo a punto de arrebatarme a la última persona que aún daba sentido a mi existencia, mi hija Marina. La voz al otro lado del teléfono era la de Héctor, mi yerno. Sonaba extrañamente serena, demasiado medida, como si cada palabra hubiese sido ensayada frente a un espejo. Desde el primer segundo, algo en mi estómago se tensó. Esteban, es por Marina. Hubo complicaciones durante el parto. Tienes que venir al Hospital Nuestra Señora del Valle de inmediato. Colgó antes de que pudiera reaccionar. Mis manos temblaban mientras buscaba las llaves. El trayecto de 40 minutos se convirtió en un suplicio silencioso. Las calles desiertas bañadas por faroles moribundos parecían alargarse como un pasillo sin fin hacia algo que mi corazón ya temía nombrar. Entré al hospital con el pecho apretado. El olor a desinfectante, a metal y cansancio humano me golpeó de frente al cruzar las puertas automáticas. Corrí hacia el área de maternidad. Allí estaba Héctor rodeado por su familia. Su madre Celia, una mujer de mirada rígida y boca siempre tensa, me observó como si mi presencia fuera una molestia inevitable. Nunca había ocultado del todo su desprecio. Junto a ella estaba su esposo Rafael, un hombre ancho de voz grave y gestos que no admitían réplica. A su lado, los hijos mayores Iván y Clara. Todos me miraban con una mezcla incómoda de compasión y algo más, algo que entonces no supe identificar. Formaban un muro compacto, una barrera viva entre yo y la verdad. ¿Dónde está Marina?, pregunté. ¿Cómo está mi hija? Las palabras salieron rotas casi sin aire. Héctor bajó la mirada. Celia dio un paso al frente colocándose entre su hijo y yo, como si necesitara resguardarlo de mi angustia. Esteban, siéntese. Tiene que ser fuerte. Su voz era firme, ceremoniosa, como la de alguien que recita un guión aprendido. Marina no lo logró. Perdió demasiada sangre durante el parto. Los médicos hicieron todo lo que pudieron. El mundo se detuvo. Sentí que las piernas ya no me respondían y tuve que apoyarme contra la pared fría. No puede ser. Quiero verla. Necesito ver a mi hija. Avancé hacia el pasillo de las habitaciones, pero Iván me bloqueó el paso con su cuerpo robusto. No es lo más conveniente, Esteban. El personal está preparándola. Es mejor que la recuerde como era. ¿Preparándola? ¿Preparándola para qué? Es mi hija. Tengo derecho. Mi voz resonó en el pasillo, haciendo que varias enfermeras voltearan. El aire se volvió denso. Nadie respondió de inmediato. Héctor habló por fin apenas un susurro. El bebé sobrevivió. Es un niño. Está en cuidados intensivos neonatales, pero los médicos dicen que va a salir adelante. Debería haber sentido alivio un destello de luz en medio del desastre.
pero algo en su tono, en la forma en que toda la familia Roldán me observaba, encendió una alarma silenciosa dentro de mí. No vi dolor verdadero en sus ojos, no vi duelo, solo cálculo. Quiero los informes, dije. Quiero hablar con el médico que atendió a Marina. Rafael se aclaró la garganta, su voz llenó el espacio como una sentencia. Todo está en orden, Esteban. El doctor Salcedo está cerrando el papeleo. Fue una embolia pulmonar. Hizo una pausa mínima. Una complicación rara pero documentada. Estas cosas pasan. Estas cosas pasan. Mi hija, mi Marina. La niña que había criado solo desde que Laura murió hacía 2 años. Y ellos hablaban como si se tratara de un expediente más. Intenté avanzar otra vez, pero ahora fue Clara quien me detuvo apoyando una mano en mi hombro. Su agarre era firme, casi doloroso. Por favor, está muy alterado. Necesita descansar. Vaya a casa. Nosotros nos ocupamos de todo. Todo. La palabra resonó en mi cabeza como una alarma. ¿Por qué tanto empeño en sacarme de allí? ¿Por qué esa prisa? Algo, un instinto antiguo, o tal vez la voz de Laura, desde algún rincón del pasado, me susurró que no era el momento de enfrentarme. Tenía que aparentar derrota. Tienen razón, dije forzando un hilo de voz quebrada. Necesito tiempo para asimilar esto, papá. Fue inmediato. Sus hombros se relajaron. Intercambiaron miradas de alivio. Celia asintió satisfecha. Es lo mejor. Mañana hablaremos con calma de los preparativos. Salí del hospital encorvado con pasos lentos, fingiendo que el dolor me aplastaba. Pero por dentro una certeza dura y fría ya se había formado. Algo no encajaba. Marina no podía estar muerta así, no sin una despedida, no sin una verdad oculta detrás. Conduje unas calles y estacioné en una vía lateral. El cielo empezaba a aclarar. Miré el reloj 5. 15 que apenas. Esperaría. Dejaría que pensaran que había vuelto a casa a llorar. Pero cuando cayera la noche, regresaría. Y entonces nadie me impediría llegar hasta el fondo. La tarde se arrastró como una condena. Volví a casa. Aquella casa compartida con Laura durante 35 años, ahora parecía un mausoleo silencioso. Cada rincón respiraba recuerdos de Marina. Su foto de graduación sobre la repisa, las zapatillas de ballet olvidadas en el armario del pasillo. El último mensaje que me envió 3 días antes. Papá, el bebé ya casi llega. Estoy nerviosa, pero feliz. Te quiero. ¿Cómo podías estar muerta? ¿Cómo podía el mundo arrebatarla justo cuando estaba a punto de comenzar su propia historia? No podía derrumbarme. Aún no. Tomé una vieja libreta donde Laura solía apuntar recetas, aún olía a café seco y papel antiguo y empecé a escribir. Cada gesto, cada palabra exacta, cada silencio en el hospital. Laura había sido periodista antes de que Marina naciera y siempre decía que los detalles nunca mienten, que en las grietas de las historias oficiales se esconden las verdades más peligrosas. Cuando algo no tiene sentido, mi amor, solía decir Laura, es porque alguien está intentando forzarlo para que lo tenga.
Esa frase volvió a mí como un susurro, mientras recordaba que Héctor había llamado a las 3 de la madrugada. Según él, el parto se había complicado. Pero Marina tenía programada una cesárea para las 10 de la mañana de ese mismo día. Lo sabía porque me lo había contado una semana antes, con una sonrisa nerviosa y las manos sobre el vientre. ¿Por qué habría dado a luz en plena noche? ¿Por qué nadie me avisó antes? ¿Y si de verdad hubo una emergencia? ¿Por qué toda la familia Roldán estaba allí vestida despierta, alerta, como si llevaran horas esperando? La escena no cuadraba. Entonces recordé la primera vez que Marina me presentó a Héctor 3 años atrás. Fue en un restaurante elegante del centro, de esos donde los meseros caminan en silencio y las velas tiemblan sobre manteles blancos impecables. Héctor apareció con un traje perfectamente planchado, un reloj caro brillándole en la muñeca y una sonrisa educada que nunca llegaba a los ojos. Dijo que era arquitecto, que trabajaba en la empresa familiar. Hablaba bien, tenía modales irreprochables, pero algo en él me incomodó desde el principio, una frialdad contenida, una distancia emocional que chocaba con la calidez abierta de mi hija. Laura había muerto 6 meses antes de aquel encuentro. Cáncer de páncreas. Rápido, implacable. Marina quedó devastada y yo también. En ese dolor compartido nos volvimos inseparables. Ella era mi ancla, mi motivo para levantarme cada mañana. Pero después llegó Héctor, y poco a poco mi hija empezó a apagarse. Se volvió más reservada, más distante. Las llamadas diarias se transformaron en mensajes breves. Las comidas de domingo desaparecieron. Cuando le pregunté si todo iba bien, me dijo que era el trabajo, la vida de casada, los ajustes normales. Pero yo sentía que había algo más. En la boda celebrada año y medio atrás, la familia Roldán lo controló todo. Celia eligió el lugar, el menú, incluso el color de las flores. Marina, siempre tan firme, tan segura, solo asentía. Cuando logré hablar con ella a solas, me dijo: «Papá, solo quiero que todos estén felices. No quiero problemas». Problemas. ¿Qué clase de familia habla de problemas durante una boda? Me serví un whisky, el mismo que Laura y yo. Compartíamos por las noches, cuando la casa quedaba en silencio y el ventilador giraba lentamente. El líquido ámbar me quemó la garganta. Agradecí ese dolor breve físico. Miré el reloj, 7 de la tarde. Tenía que esperar hasta después de las 10, cuando cambiaran los turnos del hospital y los pasillos quedaran más vacíos. Me duché, me afeité, me vestí con ropa oscura. No sabía exactamente qué haría al volver al hospital, pero necesitaba respuestas. Revisé el teléfono, 3 llamadas perdidas de Héctor y un mensaje. Esteban, entiendo su dolor. Mañana a las 10 nos reuniremos en la funeraria Jardines del Recuerdo para hablar de los arreglos. Por favor, esté allí. El bebé está estable. La funeraria. Ya lo tenían todo decidido. Mi hija llevaba menos de 24 horas muerta y ellos ya hablaban de entierros. La rabia subió como lava. Estaban jugando conmigo y yo iba a descubrir por qué. A las 10:30 de la noche regresé al hospital Nuestra Señora del Valle. El estacionamiento estaba casi vacío. Las farolas dibujaban sombras largas y deformes sobre el asfalto.
aparqué lejos de la entrada principal y entré por urgencias donde el caos habitual servía de camuflaje. Nadie repara en un hombre mayor con el rostro cansado. Subí por las escaleras hasta el tercer piso donde estaba maternidad. Los pasillos permanecían en penumbra. Solo las luces de emergencia arrojaban un resplandor fantasmal. Una enfermera pasó deprisa con una bandeja. Aproveché ese instante. Revisé puerta por puerta. 301, 302, 303. Entonces la escuché. La voz de Héctor, baja pero clara, salía de la habitación 307. Me pegué a la pared, contuve la respiración. La puerta estaba entreabierta. ¿Cuánto tiempo más tendremos que mantenerla sedada?, preguntó tenso. El doctor Salcedo dice que al menos una semana más, respondió Celia con un tono frío. Para entonces ya habrás firmado toda la herencia de Laura, la casa, las cuentas. Todo quedará a tu nombre como viudo. Y si despierta la voz de Héctor, tembló apenas. No despertará. Habló Rafael. Salcedo sabe lo que hace. La dosis es suficiente para mantenerla en coma sin levantar sospechas. Y si surge algún problema... Bueno, los accidentes pasan en los hospitales. Sentí que la sangre se me congelaba. Marina estaba viva. Viva, pero atrapada en su propio cuerpo. La ira, el horror y el alivio chocaron dentro de mí. Y el viejo, preguntó Iván con desprecio. ¿Se lo creyó? Esteban es un sentimental, respondió Héctor con una risa seca. Está destrozado. Mañana firmará lo que le pongamos enfrente. Solo quiere ver a su nieto. Celia añadió: el bebé es nuestra garantía. Si Esteban pregunta, le recordamos que somos la única familia que le queda al niño. Tiene que ser razonable por el bien de su nieto. Cada palabra me atravesó como un cuchillo. Todo estaba calculado: el falso parto, la muerte inventada, la manipulación. Estaban usando mi amor para despojarme de todo. Y peor aún, estaban dispuestos a mantener a Marina en coma, o algo más. Me alejé en silencio. No podía enfrentarlos. Eran demasiados. Y el doctor estaba de su lado. Salí del hospital como una sombra. En el coche, con las manos temblando sobre el volante, hice una promesa en voz baja. Marina, hija mía, te sacaré de ahí, y haré que paguen cada segundo de sufrimiento que te han causado. La guerra acababa de empezar. Aquella noche no pegué un ojo. ¿Cómo hacerlo sabiendo que mi hija yacía en una cama de hospital sedada, atrapada por las mismas personas que juraron protegerla? Me refugié en el estudio que Laura había convertido en su santuario, rodeado de libros subrayados y fotografías amarillentas, buscando en la memoria alguna señal que hubiera ignorado, algún aviso que no quise escuchar. La lámpara del escritorio derramaba una luz tibia sobre el caos de papeles que había ido acumulando. Nombres, fechas, flechas torcidas. Todo parecía un rompecabezas maldito. Necesitaba entender cómo habíamos llegado a ese abismo. Abrí el álbum familiar, ese archivo de vidas detenidas en el tiempo. Allí estaba Marina a los 5 años, con su primer vestido de ballet, los ojos enormes, llenos de una inocencia que me apretó el pecho.
Detrás Laura con las manos apoyadas suavemente en los hombros de nuestra hija, sonriendo como si el mundo fuera un lugar seguro. «Va a ser bailarina, ya lo verás», me dijo aquella tarde. Y durante un tiempo lo fue. Bailó hasta los 16, hasta que una lesión en la rodilla apagó ese sueño. Como siempre se adaptó. Eligió estudiar diseño gráfico. Descubrió el placer de crear belleza con sus manos, aunque fuera en una pantalla. Pasé las páginas despacio, viendo cómo mi niña crecía, sin pedir permiso, la graduación de preparatoria, su primer día en la universidad, aquel viaje a Oaxaca que hicimos los tres cuando cumplió 20. En cada fotografía, Laura y yo la rodeábamos como un escudo. Nunca imaginamos que existirían peligros contra los que no sabríamos defenderla. Jamás pensamos que la amenaza llegaría envuelta en amor y matrimonio. La foto donde Marina apareció por primera vez con Héctor estaba casi al final del álbum. Era de una cena navideña 3 años atrás. Laura ya estaba enferma, aunque aún no sabíamos cuán poco tiempo le quedaba. Marina sonreía, pero ahora con otros ojos distinguía una tensión sutil en su mirada. Héctor estaba a su lado impecable, con una mano firme, demasiado firme, en la cintura de mi hija. En ese momento no quise verlo. Hoy lo entiendo. Ese gesto no era protección, era dominio. Laura había desconfiado de él desde el principio. Me lo dijo una noche semanas después de conocerlo. Estábamos en la cama. El ventilador giraba lento y su voz sonó inquieta. «Esteban, hay algo en ese muchacho que no me gusta. La forma en que habla de Marina, como si fuera una cosa suya, un trofeo». Yo minimicé sus palabras. Le dije que estaba siendo sobreprotectora, que nuestra hija era adulta, que sabía decidir. Laura insistió. «Una madre sabe estas cosas. Prométeme que la cuidarás si a mí me pasa algo». Esa frase me persigue. Ahora sé que ella vio lo que yo me negué a aceptar, cegado por el miedo a perderla. 2 meses después, el cáncer se la llevó. Fue cruel y rápido. Un día aún hablaba de planes de viajes de nietos. Al siguiente cayó en coma. 3 días después se fue. Marina quedó rota. Ellas no eran solo madre e hija. Eran amigas confidentes, cómplices. Tras el funeral, Marina apenas comía, apenas dormía. Yo tampoco. Nos aferramos el uno al otro como náufragos, y entonces, con una rapidez que debió alertarme, Héctor se volvió indispensable. Llegaba con comida cuando no podíamos cocinar. Se ofrecía a ayudar con trámites interminables. Se encargó de vender algunas pertenencias de Laura que ninguno de los dos soportaba tocar. Yo lo vi como apoyo. Hoy entiendo que era cálculo. Nos observaba. Aprendía de nuestras finanzas, de nuestras propiedades, de nuestras debilidades. 6 meses después del entierro, Marina y Héctor anunciaron su compromiso. Fue abrupto, sin el tiempo que imaginé que mi hija querría. «¿Por qué tanta prisa?», le pregunté. «Papá, la vida es corta», respondió cansada. «Mamá nos enseñó eso. No quiero esperar para ser feliz». En ese momento creí sus palabras. Ahora me pregunto si eran suyas o si Héctor las había sembrado con paciencia. La boda fue una producción dirigida por completo por la familia Roldán. Conocí a Celia y Rafael
en la primera reunión de planeación en su mansión de las Lomas. La casa rebosaba lujo, pero estaba vacía de calor. Celia me recibió con una sonrisa precisa sin alma. Esteban, qué gusto conocerlo al fin. Héctor nos ha hablado mucho de usted y de la pobre Laura. ¡Qué tragedia! La forma en que dijo pobre Laura me irritó incluso entonces. Había condescendencia en su tono. Rafael fue más directo. Supongo que estará tranquilo sabiendo que alguien se hará cargo de Marina ahora. Como si yo hubiera sido insuficiente. Como si mi hija fuera una carga. En los meses previos a la boda, intenté acercarme a Marina, pero siempre había un obstáculo. Héctor estaba presente siempre con una excusa. Tenemos una cena de trabajo. Marina necesita descansar. Estamos con los preparativos. Siempre barreras, siempre distancia. La boda fue un espectáculo en un jardín elegante, 200 invitados, casi todos socios y amistades de los Roldán. Mis amigos, los de Laura y míos, parecían desubicados entre tanto brillo y exceso. Durante el baile de padre e hija, Marina se inclinó hacia mí y me susurró: «Te amo, papá. Sé que esto no es lo que mamá habría querido, pero estoy intentando ser feliz». En ese momento no supe cómo interpretar esas palabras. Hoy, en cambio, resuenan con un peso distinto. Marina sabía que algo no estaba bien. Lo intuía, pero ya estaba atrapada. Después de la boda, todo fue a peor. Marina renunció al estudio de diseño, donde había trabajado durante 5 años. Héctor dice que no necesito trabajar, me explicó por teléfono. Quiere que me concentre en la casa en formar una familia. Su voz sonaba apagada, resignada. Le pregunté si eso era realmente lo que ella deseaba. Hubo un silencio largo, demasiado largo. «Es lo mejor para nosotros», respondió al final. Intenté visitarla en su nueva casa, un departamento elegante en Polanco, comprado por los padres de Héctor como regalo de bodas. Pero siempre había un pretexto. Marina no se siente bien. Estamos haciendo cambios. No es buen momento. Las pocas veces que logré verla, Héctor estaba siempre presente, vigilando cada palabra, cada gesto. Marina se volvió callada, contenida, apenas un reflejo de la mujer luminosa que había sido. Entonces, hace 6 meses, me llamó llorando. «Papá, estoy embarazada». Debería haber sido una noticia feliz, pero su voz estaba cargada de miedo. «¿Qué pasa, hija?» «¿No es esto lo que quería?», sollozó al responder. «No sé si estoy lista. No sé si puedo con esto. Héctor está feliz, su familia ya está planeando todo. Yo solo necesitaba escucharte». Logré convencerla de vernos al día siguiente en un café sin él. Cuando entró, casi no la reconocí. Había adelgazado. Tenía ojeras profundas. Su cabello había perdido brillo. Nos sentamos en una mesa apartada con el murmullo del lugar, cubriendo nuestras voces, y por primera vez en meses me habló sin filtros. «Papá, me equivoqué. Héctor no es quien creí. Su familia me asfixia. Controlan todo el dinero, mis horarios, mis amistades. He perdido contacto con mis amigos, y con el bebé será peor». Tomé sus manos temblorosas. «Entonces vámonos.
regresa a casa. Yo te ayudaré. Pero el miedo en sus ojos era inconfundible. No lo entiendes, papá. No es tan simple. Han invertido mucho en mí, en nosotros. Héctor dice que le debo a su familia respeto, gratitud. Y ahora, con el bebé, no puedo quitarle a mi hijo a su padre. Intenté hacerla razonar, pero estaba claro que había sido manipulada durante meses, quizá años, hasta creer que no tenía salida. Me fui de ese café con el corazón destrozado y una impotencia que me ahogaba. Ahora, sentado en el estudio de Laura, rodeado de recuerdos, comprendía que ese había sido el punto de quiebre. Debí actuar entonces. Investigar a la familia Roldán, buscar ayuda legal, hacer algo. Pero preferí creer que el nacimiento del bebé lo cambiaría todo, que el amor de Marina por su hijo le daría fuerza. ¡Qué ingenuo fui! ¡Qué cobarde! Y ahora mi hija pagaba el precio. El reloj marcaba las 4 de la madrugada. En pocas horas debía reunirme con los Roldán en la funeraria para organizar el supuesto funeral de Marina. Un funeral para una mujer viva pero cautiva. La ironía habría sido grotesca si no me consumiera la rabia. No iría. Aún no. Primero necesitaba aliados, necesitaba pruebas, necesitaba exponerlos. Tomé el teléfono y busqué un nombre: doctora Patricia Robles. Había sido compañera de universidad de Laura, su amiga más cercana, y ahora era jefa de pediatría en el Hospital Central. Si alguien podía ayudarme a moverme dentro del sistema médico y entender qué estaba ocurriendo, realmente era ella. La llamaría al amanecer. Mientras tanto, había trabajo por hacer. Abrí la laptop y empecé a investigar a la familia Roldán. Ya no eran solo mis parientes políticos, eran enemigos. La madrugada me encontró frente a la pantalla con los ojos ardiendo y el cuerpo entumecido. Lo que descubrí era peor de lo que imaginé. No eran solo ricos y controladores. Eran una red criminal vestida de respetabilidad. Cada documento abría otra grieta. Cada archivo revelaba corrupción. Había subestimado a esas personas y ese error casi le cuesta la vida a Marina. Rafael Roldán Mendoza, el patriarca, había levantado su fortuna en la construcción durante los años 80 al frente de Roldán Infraestructura S.A. En apariencia, una empresa legítima, responsable de grandes desarrollos residenciales. Pero al revisar archivos antiguos, apareció un patrón inquietante. 3 de sus proyectos más ambiciosos habían sufrido colapsos parciales en la última década. 6 trabajadores muertos. En todos los casos, las investigaciones se cerraron sin explicación. Expedientes extraviados. Testigos que se retractaban. El dinero compraba silencio. Encontré entonces un reportaje de hacía 8 años firmado por un periodista llamado Marcos Fuentes. El título decía: Roldán Infraestructura, imperio sólido o castillo de naipes. El texto detallaba licitaciones amañadas, uso de materiales de baja calidad y vínculos con funcionarios corruptos. Fuentes había documentado todo: contratos, fotografías, entrevistas. 2 semanas después de la publicación, el periódico emitió una retractación total. Marcos Fuentes fue despedido. 3 meses después, murió en un supuesto accidente automovilístico.
El caso se cerró como conducción bajo los efectos del alcohol, aunque sus colegas aseguraron que Marcos no bebía. El patrón era claro y mortal. Rafael Roldán no había construido su imperio solo. Detrás de él estaba Celia Roldán, su esposa, la mente verdaderamente afilada de la familia. Provenía de un linaje de abogados y figuras políticas, y había tejido con paciencia quirúrgica una red de influencias que se extendía por juzgados, notarías y oficinas gubernamentales. Su nombre figuraba en patronatos culturales y fundaciones benéficas. Una imagen pulcra intachable. Pero detrás de los vestidos elegantes y las fotografías en eventos de caridad, Celia era implacable. Encontré registros de al menos 4 demandas civiles en su contra durante los últimos 15 años, todas relacionadas con disputas inmobiliarias. En cada uno de esos casos, los demandantes terminaron retirándose. En uno particularmente perturbador, la persona simplemente dejó de aparecer en registros públicos. Una mujer llamada Teresa Guzmán la acusó en 2015 de fraude inmobiliario. El expediente incluía pruebas documentales sólidas, firmas falsificadas, escrituras alteradas. 2 semanas antes del juicio, Teresa retiró la demanda. Busqué su nombre en padrones, bases de datos, redes. Nada después de 2015. Era como si se hubiera evaporado. El hijo mayor, Iván Roldán, había seguido el camino del padre en la construcción. Tenía 38 años y un historial inquietante. 2 arrestos por agresión grave en su juventud. Ambos casos desechados por falta de pruebas. Las denunciantes mujeres jóvenes retiraron sus declaraciones. En un foro olvidado, encontré un comentario anónimo que hablaba de un pago generoso a cambio de silencio. En ciertos círculos, Iván era conocido por su violencia cuando bebía, por un carácter explosivo que la familia se empeñaba en ocultar. Clara Roldán, con 35 años, era quizá la más peligrosa precisamente porque no lo parecía. Abogada especializada en derecho corporativo y sucesorio, era la arquitecta legal de los movimientos familiares. Había estudiado en la misma universidad privada donde Laura había impartido talleres de periodismo años atrás. Encontré una fotografía en el archivo institucional. Laura aparecía desenfocada al fondo de una ceremonia de graduación. Clara al frente, recibiendo un reconocimiento por excelencia académica. Se habrían conocido. ¿Habría visto Laura algo que yo no supe interpretar? Clara se especializaba en detectar vacíos legales, en torcer contratos y testamentos. Había asesorado a varias viudas en reclamaciones hereditarias con una tasa de éxito inquietantemente alta. En un expediente enterrado, una mujer de 82 años cambió su testamento 2 semanas antes de morir, dejando su fortuna a un cuidador que resultó ser primo lejano de Clara. Los hijos alegaron manipulación y deterioro cognitivo. Clara presentó evaluaciones médicas que certificaban la lucidez de la anciana. El caso fue archivado. Los herederos quedaron sin nada. Y luego estaba Héctor el menor. 29 años, el consentido, el rostro amable del clan. En apariencia, el menos implicado. Arquitecto, proyectos de diseño, imagen pública impecable. Pero cuanto más investigaba, más claro se volvía su verdadero papel. Héctor era el señuelo perfecto, atractivo, educado, encantador, cuando hacía falta.
Su función era detectar objetivos vulnerables, mujeres con recursos solas en duelo. Marina no había sido la primera. Encontré rastros de 2 relaciones previas. La primera, Valeria Ochoa, estuvo comprometida con Héctor 5 años atrás. El compromiso se rompió sin explicaciones. Valeria se mudó a Guadalajara poco después. Intenté localizarla, pero sus redes estaban cerradas y no aparecía en búsquedas públicas. La segunda, Diana Ruiz, salió con él durante 8 meses 3 años atrás. Provenía de una familia acomodada de Monterrey. Su padre había fallecido poco antes de iniciar la relación, dejándola como única heredera de un negocio textil. El romance terminó abruptamente cuando Diana, según una nota social, decidió tomarse un tiempo para su bienestar personal. Una frase elegante para ocultar una caída. El patrón era evidente. Héctor identificaba mujeres vulnerables con patrimonio. Las cortejaba. Cuando la relación avanzaba, la familia intervenía para extraer beneficios. Si la mujer se resistía, desaparecía del mapa. Pero Marina era distinta. Marina estaba embarazada. Y según la ley mexicana, como esposo y padre del hijo de Marina, Héctor, tenía derechos sustanciales sobre cualquier propiedad o herencia que ella poseyera. La herencia de Laura. Todo encajaba. Laura había sido meticulosa con el dinero. No rica, pero prudente. Profesora universitaria y periodista independiente, había construido una estabilidad sólida. Nuestra casa estaba totalmente pagada en una zona cuyo valor se había disparado en los últimos años. En el mercado actual valía fácilmente 3 millones de pesos. Teníamos ahorros, inversiones modestas pero firmes, y estaba el seguro de vida de Laura, $500,000 de pesos depositado en un fideicomiso a nombre de Marina. Cuando Laura murió, Marina heredó todo. Yo insistí en que así fuera. «Es tu madre», le dije mientras revisábamos el testamento con el notario. «Este es su legado para ti. Yo no lo necesito. La casa es tuya. El dinero es tuyo. Vive con ello». Marina lloró entonces. Me abrazó con fuerza, prometiéndome que siempre me cuidaría, que jamás me dejaría solo. Recordar ese momento ahora con la luz fría del amanecer, entrando por la ventana, y el silencio pesando en el estudio, fue como sentir cómo se cerraba lentamente una trampa que no supe ver. Qué cruel resultaba ahora aquella promesa. La familia Roldán había olfateado la oportunidad desde el inicio, una heredera joven golpeada por la muerte de su madre, emocionalmente expuesta. Héctor se acercó con precisión milimétrica, y una vez consumado el matrimonio, el control de los bienes comenzó a deslizarse silencioso hacia sus manos. Revisar mis propios archivos me llevó más de 1 hora. Cuando terminé, sentí un frío subir por la espalda. 2 meses después de la boda, Marina había agregado a Héctor como copropietario de la casa. 3 meses más tarde, su nombre figuraba en todas las cuentas bancarias. Hace 4 meses, poco después del anuncio del embarazo, Marina firmó un poder notarial que le otorgaba autoridad total para tomar decisiones financieras en caso de incapacidad. Y la semana pasada, según un registro público digital, Marina firmó un nuevo testamento. No tenía el documento en mis manos, pero no hacía falta leerlo para entender el resultado. En caso de fallecimiento, todo pasaría a Héctor. Con un recién nacido, él tendría control absoluto
no solo sobre la herencia de Laura, sino también sobre la custodia y cualquier recurso destinado al niño. El plan era perverso en su elegancia. No podían asesinarla de forma directa. Eso habría levantado sospechas, sobre todo con un padre que aún miraba. Pero una Marina en coma incapacitada, indefinidamente, resolvía todo. Héctor, como esposo y apoderado legal, tendría pleno control de decisiones médicas, acceso a cuentas, venta de propiedades. Y yo, reducido al papel de abuelo incómodo sin derechos, quizá tolerado con visitas breves, si permanecía callado. Y si en algún punto la situación se volvía incómoda, los cuerpos frágiles fallan, los pacientes en coma se infectan, los corazones se detienen. Entonces Héctor sería el viudo ejemplar, el padre abnegado, el heredero legítimo de todo lo que Laura y yo habíamos construido en 35 años. La rabia se volvió física. Un calor feroz me apretó el pecho, los puños cerrados, hasta que las uñas marcaron la piel. Habían entrado en nuestras vidas como parásitos, detectando debilidades con precisión quirúrgica, ejecutando su plan con una frialdad que helaba la sangre. Lo habrían logrado si yo no hubiera regresado al hospital aquella noche, si no los hubiera escuchado. Miré el reloj, las 6 de la mañana. Patricia ya estaría despierta. Siempre lo fue. Marqué su número. Contestó al tercer timbrazo con su tono profesional intacto. Doctora Patricia Robles. Patricia, soy Esteban Ríos. Necesito tu ayuda. Es por Marina. Hubo un breve silencio. Lo siento mucho, Esteban. Me enteré. Debe ser devastador. De eso necesito hablarte. Marina no está muerta. Está viva, sedada, en el Hospital Nuestra Señora del Valle. Su esposo y su familia están involucrados en algo terrible. Necesito tu ayuda para exponerlos y sacarla de ahí. El silencio esta vez fue más largo. Esteban, eso es una acusación gravísima. ¿Estás seguro? Completamente. Los escuché. Hablaban de mantenerla sedada, de quedarse con su herencia. Y encontré pruebas de que esta familia ya ha hecho cosas así antes. Por favor, confía en mí. Confía en Laura. Ella querría que ayudaras a nuestra hija. Escuché a Patricia inhalar despacio. Cuando volvió a hablar, su voz ya no dudaba. Está bien. Ven a mi oficina en el Hospital Central a las 9. Pero si vamos a hacer esto, debe ser con precisión. Necesitamos pruebas irrefutables y actuar rápido. Gracias, Patricia. No sabes lo que esto significa. Laura fue mi mejor amiga. Marina es como mi sobrina. Haré todo lo que esté en mis manos. Colgué. Me permití unos segundos de alivio. Luego regresó la determinación fría y firme. Los Roldán habían declarado la guerra. Era hora de responder. Patricia Robles me recibió con un abrazo que por primera vez en días me hizo sentir acompañado. Su oficina era amplia y luminosa, con ventanas abiertas a un jardín interno donde el viento movía suavemente las hojas. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y fotografías de niños a los que había ayudado. En una de ellas aparecían Laura, Patricia y Marina sonriendo en un día de campo. Sentí un nudo en la garganta. «Siéntate, Esteban», dijo señalando la silla. «Cuéntame todo».
Desde el principio. No omitas nada. Durante 1 hora, relaté cada detalle, la llamada de madrugada, la prohibición de verla, mi regreso furtivo al hospital, la conversación escuchada tras la puerta, y todo lo que había descubierto sobre los Roldán. Patricia escuchó en silencio, tomando notas, su rostro endureciéndose con cada pieza. Cuando terminé, dejó la pluma y se recostó en su silla. Es peor de lo que imaginé. Si todo esto es cierto, hablamos de intento de homicidio, fraude y conspiración. Lo sé, respondí. Por eso necesito pruebas. Necesito sacar a Marina de ahí antes de que sea tarde. Patricia asintió lentamente. El primer paso es verificar su estado médico real. Mencionaste a un tal doctor Salcedo. Giró hacia su computadora y empezó a teclear. Aquí está. Doctor Héctor Salcedo Soto. Obstetra. Privilegios en 3 hospitales privados, incluido el Nuestra Señora del Valle. Y mira esto. Entrecerró los ojos frente a la pantalla. Tiene varias quejas en su expediente. 2 demandas por negligencia resueltas fuera de juicio. Y una investigación de la Comisión de Bioética hace 3 años por prácticas cuestionables con sedantes en pacientes posparto. ¿Qué tipo de prácticas?, pregunté, inclinándome hacia adelante. Sedación prolongada sin justificación médica clara. Varias pacientes reportaron lagunas de memoria de días completos tras cesáreas complicadas. La investigación se cerró por falta de pruebas concluyentes. Patricia levantó la vista. Pero el patrón está ahí. Patricia me sostuvo la mirada con una preocupación que ya no intentaba ocultar. Este hombre tiene antecedentes. Si los Roldán lo eligieron a propósito, sabían exactamente qué tipo de médico necesitaban, alguien dispuesto a torcer las reglas por el incentivo adecuado. ¿Podemos acceder al expediente médico de Marina en el Nuestra Señora del Valle?, pregunté. Patricia negó despacio. No tengo privilegios en ese hospital, y solicitarlo sin ser su médica tratante levantaría sospechas. Hizo una pausa como midiendo el siguiente paso. Pero conozco a alguien que quizá pueda ayudar. Tomó su teléfono y marcó un número. Enfermera Delgado. Soy la doctora Robles del Hospital Central. ¿Tiene un momento? La conversación fue breve, casi casual, pero cada palabra pesaba. Al colgar, Patricia frunció el ceño. Era Marta Delgado. Turno nocturno en el Nuestra Señora del Valle. Trabajó conmigo hace años antes de trasladarse. Le pregunté con cuidado si había notado algo extraño en maternidad últimamente. Respiró hondo antes de continuar. Mencionó a una paciente joven que murió por complicaciones del parto, pero cuyo cuerpo nunca fue enviado a la morgue. La familia contrató una funeraria privada que la recogió directamente. Sentí como el pulso se me aceleraba. Tiene que ser Marina. Eso pensé, asintió Patricia. Y hay más. Marta dijo que la paciente está en la habitación 307 bajo cuidados paliativos especiales con acceso restringido. Solo el doctor Salcedo y la familia inmediata pueden entrar. Patricia bajó la voz. Le pareció extraño. Los cuidados paliativos no se asignan a pacientes fallecidos por complicaciones obstétricas. Entonces tenemos confirmación, dije. Marina está viva, sedada. El alivio
duró apenas un segundo, reemplazado por una urgencia feroz. Y ahora que Patricia se mordió el labio pensativa. Necesitamos más que intuiciones. Requerimos pruebas formales, el expediente médico completo, órdenes de medicación, registros de signos vitales. Y necesitamos a alguien dentro del hospital dispuesto a declarar. Marta Delgado podría hacerlo, añadió, pero está aterrada. Hay rumores de que Salcedo tiene respaldos muy arriba. Enfrentarlo puede costarle la carrera. Si testifica, habrá que protegerla. Pensé un instante. ¿Y si entramos al hospital y documentamos el estado de Marina nosotros mismos? Fotos, video. Algo que pruebe que está viva. Patricia negó con firmeza. Demasiado peligroso. Si te descubren los Roldán, podrían acusarte de acoso o allanamiento. Peor aún, podrían mover a Marina a otro sitio. No, tenemos que ser más listos. Entonces dime qué propones, respondí, incapaz de ocultar la frustración. Patricia apoyó los dedos en el escritorio tamborileando con suavidad. Necesitamos un aliado en el sistema legal. Alguien que pueda solicitar una orden judicial para acceder al expediente y ordenar una evaluación médica independiente. Levantó la vista. Conozco a un fiscal. Manuel Salazar. Trabajamos juntos en un caso delicado hace 2 años. Es íntegro y detesta la corrupción. Si le mostramos lo que tenemos, podría abrir una investigación preliminar. ¿Cuánto tiempo tomaría?, pregunté, sintiendo cómo cada minuto pesaba. Lo sé, respondió Patricia. Cada día que Marina permanece sedada, aumenta el riesgo. Pero si actuamos sin un caso sólido, los alertaremos. Dame 24 horas para hablar con Salazar. Mientras tanto, añadió, debes mantenerte lejos de Nuestra Señora del Valle y de la familia Roldán. No vayas a la reunión en la funeraria. Ya les envié un mensaje diciendo que no estaba en condiciones, mentí. En realidad simplemente dejé sus llamadas sin respuesta. Patricia me observó con escepticismo, pero no insistió. Hay algo más, continuó. Las finanzas. Si esto es por dinero como parece, necesitamos documentar todas las transferencias desde que Marina se casó con Héctor. Tengo algunos papeles, respondí, pero no todo. Marina me había incluido como beneficiario en su testamento original. Eso cambió después del matrimonio. Necesitamos una copia del testamento nuevo y de cualquier poder notarial, dijo Patricia anotando. Si se firmaron bajo presión o sin asesoría independiente, eso apunta a influencia indebida. Levantó la vista. También deberíamos investigar si existe un seguro de vida. La mención activó un recuerdo incómodo. Laura tenía una póliza. $500,000 pesos con Marina como beneficiaria. Tragué saliva. Pero hace poco, Marina me dijo que Héctor la convenció de contratar una propia por el bien del bebé. No supo decirme los detalles. Patricia y yo cruzamos una mirada cargada de silencio. Eso lo confirma, murmuró. Esto fue planeado desde el inicio. Me puse de pie incapaz de permanecer quieto. Caminé hasta la ventana. Abajo en el jardín, médicos y enfermeras tomaban café, reían ajenos a la guerra que se gestaba unos pisos más arriba. Apreté la mandíbula. El tiempo se estaba acabando.
Patricia, mi hija, está tendida en una cama de hospital sedada contra su voluntad, mientras esos monstruos reparten su futuro como si fuera un bien más, dije con la voz apretada. Y yo, aquí hablando de trámites y pruebas. Todo en mí quiere ir ahora mismo, sacarla de esa habitación y traerla a casa. Patricia se acercó y apoyó una mano firme en mi hombro. Lo sé, y lo haremos, te lo prometo. Pero si irrumpimos sin cabeza, Marina, podría terminar muriendo de verdad. Estas personas ya han matado antes a Esteban, Marcos Fuentes y quizá otros que no conocemos. No permitirán que su plan se derrumbe sin luchar. Tenía razón. Lo sabía. Aún así, la impotencia era un peso insoportable. Dijiste 24 horas, respondí. Para mañana, a esta hora, tendremos un plan con respaldo legal, aseguró. Te lo prometo. Asentí, aunque cada instinto me gritaba que actuara ya. Está bien. ¿Qué hago mientras tanto? Mantén un perfil bajo. No respondas llamadas de los Roldán. Y Esteban, ten cuidado. Sus palabras me acompañaron mientras salía del hospital central y conducía de regreso a casa con el cielo aclarando y el tráfico despertando. Para los Roldán, yo era un viejo sentimental fácil de manipular. Esa subestimación era mi única ventaja. Y se perdería en cuanto supieran que había entendido su juego. El teléfono vibró. Héctor. Dejé que saltara al buzón. Las 24 horas siguientes fueron un desierto interminable. Me encerré en casa, ignorando las llamadas insistentes de Héctor y los mensajes cada vez más duros de Celia. Entendemos su dolor, pero hay asuntos urgentes. El funeral debe ser esta semana. El bebé necesita el alta. Cada frase era una amenaza envuelta en cortesía. No podía distraerme. Patricia me había enviado una lista de estados bancarios, el Nuevo Testamento de Marina, documentos de la póliza de seguro, cualquier correo o mensaje entre Marina y la familia Roldán. Algunos papeles estaban en casa en el estudio donde Marina guardaba copias. Otros exigirían ir más hondo. Pasé la mañana abriendo cajones, revisando carpetas, respirando el polvo viejo del estudio. Encontré el testamento original de Marina, el que redactó 2 años atrás tras la muerte de Laura. Era sencillo todo para mí, en caso de fallecimiento, con donaciones a las causas que Laura apoyaba. Pero el Nuevo Testamento, el firmado la semana pasada, según registros públicos, no estaba. En cambio apareció algo más, una copia de una póliza de Seguros Providencia. La cifra me heló 2 millones de pesos. Marina nunca habló de una cantidad así. El beneficiario principal era Héctor Roldán. El secundario, Celia Roldán. Yo no figuraba en ninguna parte. La fecha me inquietó aún más, emitida hace 6 meses, justo cuando Marina me llamó llorando por el embarazo. La presionaron, le vendieron la idea de proteger al bebé. La firma temblaba. No era la letra firme de mi hija. Fotografié cada página y se las envié a Patricia. Su respuesta llegó enseguida. Esto es oro. Demuestra el motivo. Puedes conseguir registros bancarios, añadió. Eso fue más complicado. Marina y yo compartíamos una cuenta de ahorros antigua, abierta por Laura cuando Marina era adolescente. Pero tras casarse,
Marina abrió cuentas nuevas con Héctor. Yo no tenía acceso. Entonces recordé el banco de siempre, Banco Nacional del Centro. El gerente Rodrigo Campos conocía a la familia desde hacía 10 años. Lo llamé y le expliqué que había una emergencia. Al principio fue cauteloso, escudándose en la confidencialidad. Pero cuando mencioné que Marina estaba en coma y que sospechaba fraude, su voz cambió. Oficialmente no puedo darte acceso sin orden judicial, dijo, pero he visto movimientos inusuales en los últimos meses. ¿Qué tipo de movimientos?, pregunté con el pulso disparado. Transferencias, grandes cambios de beneficiarios. Operaciones que no coinciden con su historial. Hizo una pausa. Ven mañana al banco. Trae documentos que acrediten tu interés legítimo. Y Esteban trae a un abogado. Le agradecí y llamé de inmediato a Patricia. Me dijo que hablaría con el fiscal Manuel Salazar para acelerar una orden preliminar que permitiera acceso temporal a la información financiera. Luego, añadió con un tono distinto, «Tengo noticias». Hablé otra vez con Marta Delgado. Acepta reunirse contigo esta noche, pero debe ser en un lugar discreto. Está muy asustada. A las 8 me encontré con Marta en un café pequeño a las afueras de la ciudad, lejos del Nuestra Señora del Valle. Bajo la luz cálida y el zumbido de un ventilador viejo, Marta parecía exhausta, con la mirada de quien ha sobrevivido a demasiadas madrugadas. No dejaba de observar el local como esperando ser seguida. «Gracias por venir», le dije al sentarme. «Sé que no es fácil». Marta bajó la voz. «La doctora Robles dice que puedo confiar en usted. Y después de lo que he visto, alguien tiene que hacer algo». Hubo un silencio. El camarero dejó 2 cafés. La cucharilla tintineó al tocar el plato. En ese instante supe que el siguiente movimiento ya estaba en marcha. «Cuénteme todo», le pedí. Marta dio un pequeño sorbo a su café como si necesitara anclarse antes de hablar. Su hija está en la habitación 307, como ya sabe. Ingresó hace 3 días con trabajo de parto prematuro. La cesárea fue de emergencia, pero no hubo complicaciones graves. El bebé nació sano. Marina también estaba bien al principio, agotada, débil por la pérdida de sangre, pero estable. Entonces, ¿qué cambió? El doctor Salcedo ordenó sedación para que descansara. Eso puede ser normal tras una cesárea complicada, pero la dosis era demasiado alta. Y en vez de reducirla poco a poco, como indica el protocolo, la incrementó. Para el segundo día, Marina ya no reaccionaba. Técnicamente está en un coma inducido. Sentí el estómago encogerse, y nadie cuestionó eso. Yo sí, respondió Marta con un temblor leve en la voz. Le pregunté al doctor por qué mantenía una sedación tan profunda. Dijo que había riesgo de convulsiones posparto, que era una medida preventiva. Me miró con firmeza. Llevo 20 años como enfermera. He visto cientos de cesáreas. Esto no es normal. Y luego Marta dudó un segundo. Luego apareció la orden de no resucitar. Que la palabra salió de mí como un aliento roto. El doctor presentó un formulario firmado por el esposo de Marina, Héctor Roldán, solicitando que no se aplicaran medidas extraordinarias en caso de paro cardíaco o respiratorio.
Está en el expediente. Es legalmente vinculante. El significado me golpeó con violencia. No solo la mantenían sedada e indefensa, también habían dejado la puerta abierta para dejarla morir de forma natural cuando decidieran cerrar el ciclo. ¿Tienes copia de ese documento? Marta vaciló. Podría meterme en problemas serios. Sacó el teléfono y me mostró una foto borrosa. No podía leer todos los datos, pero la firma de Héctor era inconfundible. No puedo darte el original, pero esto prueba que existe. ¿Estarías dispuesta a testificar? Pregunté. Sobre las dosis, sobre la orden de no resucitar. Si hay protección legal, sí, respondió. Pero debes entender algo, Esteban. El doctor Salcedo tiene poder en ese hospital. Varios directivos le deben favores. Si hago esto, probablemente pierda mi trabajo. O algo peor. Te protegeremos, dije, aunque el peso de esa promesa me atravesó el pecho. Hice una pausa. Marta, hay algo más. El bebé, mi nieto, ¿está realmente bien? Por primera vez, Marta esbozó una sonrisa leve. Está perfecto. Un niño fuerte, sano. 3 kilos. Sin complicaciones. Está en Cuneros, no en terapia intensiva. Su expresión se apagó. Pero la familia Roldán no permite que nadie más se acerque. Solo ellos pueden verlo. ¿Hay alguna forma de que yo lo vea? Marta negó despacio, no sin levantar sospechas. Lo siento. Nos quedamos en silencio. El café se enfrió entre nosotros. Entonces Marta habló de nuevo bajando aún más la voz. Hay algo más que debería saber. Esta mañana escuché a Celia Roldán hablando con el doctor Salcedo en el pasillo. No oí todo, pero mencionaron acelerar el proceso. El doctor dijo algo sobre complicaciones naturales después del parto, de esas que nadie cuestiona. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cuándo fue eso? Hoy alrededor de las 6 de la mañana. Me sostuvo la mirada. Creo que están planeando actuar pronto. El tiempo se está acabando. Le agradecí su valentía. Intercambiamos números. Prometió mantenerse alerta y avisarme ante cualquier cambio en el estado de Marina o en los movimientos de la familia Roldán. Al salir del café, marqué de inmediato a Patricia. Tenemos que actuar, ya le dije sin rodeos. No hay 24 horas. Van a intentar matarla y lo harán pasar por una complicación posparto. Patricia soltó una maldición en voz baja. Voy a llamar a Salazar ahora mismo. Si podemos conseguir una orden de emergencia esta noche, hazlo, la interrumpí. Porque si no mañana, mi hija podría estar muerta de verdad. El fiscal Manuel Salazar resultó ser un hombre de unos 50 años, cabello gris impecable y una mirada que pesaba cada palabra. Patricia y yo nos reunimos con él a las 10 de la noche en su oficina. Las luces fluorescentes parpadeaban de vez en cuando. El edificio estaba casi vacío. Salazar escuchó sin interrumpir, tomando notas en una libreta amarilla. Cuando terminamos, se recostó y entrelazó los dedos. Es una historia extraordinaria, señor Ríos. Y si es cierta, hablamos de delitos graves, privación ilegal de la libertad, fraude, intento de homicidio, quizá conspiración. Levantó la vista. Pero necesito entender algo. ¿Por qué no acudió directamente a la policía?
Porque los Roldán tienen conexiones, respondí. Si iba a la policía local, alguien podía alertarlos antes de que pudiéramos proteger a Marina. Necesitaba aliados confiables. Necesitaba pruebas. Salazar asintió lentamente. Comprendo su cautela. Y probablemente fue acertada. He oído el nombre de Rafael Roldán antes. Ha aparecido en investigaciones marginales por corrupción en licitaciones, pero nunca logramos un caso sólido. Hizo una pausa. Es resbaloso. Y sí tiene amigos arriba. Golpeó suavemente el escritorio con los dedos. Lo que me traen podría ser la oportunidad que hemos esperado para exponer a esta familia. Patricia intervino. ¿Entonces nos ayudará? Sí, respondió, pero con método. Puedo solicitar esta misma noche una orden judicial de emergencia para acceder al expediente médico de Marina y ordenar una evaluación independiente. Su mirada se endureció. Pero antes de sacarla físicamente del hospital, necesito algo más contundente. Si actuamos sin pruebas irrefutables, los Roldán alegarán que están dominados por el duelo, que ven conspiraciones. Hizo un gesto hacia sus notas. Tenemos el testimonio de la enfermera Delgado. Ese será nuestro primer pilar. El silencio que siguió fue denso. Afuera, una puerta se cerró en algún pasillo. Supe entonces que la guerra había cruzado un punto sin retorno. Argumenté que aquello tenía valor, sí, pero no bastaba por sí solo. Necesitamos pruebas materiales, dije. Registros de medicación que evidencien dosis excesivas, análisis toxicológicos de la sangre de Marina, el formulario de no resucitar. Y lo más importante, necesitamos a Marina consciente, capaz de decir lo que le hicieron. Pero si esperamos demasiado podrían matarla, protesté, sintiendo cómo la rabia me subía al pecho. El fiscal Salazar se inclinó hacia adelante con el rostro grave. Señor Ríos, entiendo su desesperación. Si fuera mi hija sentiría lo mismo. Por eso voy a hacer algo que técnicamente excede mis atribuciones habituales. Abrió un cajón y sacó un documento. Emitiré una orden de protección de emergencia temporal basada en su testimonio y el de la doctora Robles. Esta orden prohibirá cualquier tratamiento médico a Marina sin la supervisión de un médico independiente designado por el juzgado. Además, colocaremos custodia policial en su habitación para preservar evidencia. ¿Eso nos da cuánto tiempo?, preguntó Patricia. 12 horas, respondió Salazar. 12 horas para que mi equipo entre al Nuestra Señora del Valle, confisque el expediente médico, tome muestras de sangre para análisis toxicológico y documente su estado actual. Miró a Patricia. Doctora Robles, la necesitaré como perito médico para evaluar si la sedación es clínicamente justificable. Ella asintió sin dudar. Ahí estaré. Pero ejecutaremos esto a las 6 de la mañana, continuó Salazar. Cambio de turno con fusión natural. Antes de que la familia Roldán entienda lo que ocurre, tendremos control de la escena y pruebas suficientes para detenciones preliminares. Miró el reloj. Son las 10:30. Necesito 2 horas para preparar todo y despertar a un juez. Señor Ríos, le recomiendo ir a casa y descansar. Mañana será largo. No puedo descansar sabiendo que mi hija está allí, respondí. Pero estaré alerta.
Va a necesitarme entero cuando esto termine. Salazar se puso de pie dando por cerrada la reunión. Confíe en mí. He hecho esto antes. Su hija estará a salvo. Patricia y yo salimos juntos del edificio. Me ofreció quedarme en su casa, pero rechacé. Necesitaba mi espacio. Necesitaba estar cerca de Laura y de Marina, aunque fuera a través de recuerdos. Antes de irse, Patricia me abrazó. Todo va a salir bien. Para mañana, Marina estará libre. Conduje a casa casi en automático. 12 horas. En 12 horas todo podía resolverse, o romperse de forma irreversible si los Roldán se adelantaban. Entré a la casa en silencio. Encendí una sola lámpara. Me serví otro whisky, el tercero, quizá el cuarto. Ya no contaba. El teléfono sonó. Número desconocido. Dudé, pero contesté. «Hola, señor Ríos», dijo una voz femenina joven tensa. «¿Quién habla?» «Mi nombre es Valeria Ochoa. Sé que no me conoce, pero necesito hablar con usted sobre Héctor Roldán y su familia». El nombre me atravesó como un relámpago. Valeria Ochoa, la ex prometida de Héctor, la que había desaparecido. ¿Cómo consiguió mi número? He seguido las noticias locales. Vi el anuncio de la muerte de su hija publicado por los Roldán. Algo en ese mensaje me inquietó, me recordó a lo que viví yo. Busqué su nombre y encontré su número en un directorio público. Sentí el pulso en las sienes. «¿Qué te pasó a ti, Valeria?» Hubo un silencio largo. Cuando habló de nuevo, su voz temblaba. «Casi me matan, señor Ríos. Héctor y su familia casi me mataron. Y lo habrían logrado si no hubiera escapado». «Necesito verla», continuó. «Estoy en Guadalajara, pero puedo conducir. Tardaré unas 6 horas. ¿Podemos vernos mañana temprano?» «Sí», respondí. «Pero si sabes algo que pueda salvar a mi hija, dímelo ahora». Valeria empezó a hablar. Lo que contó durante la siguiente hora me heló la sangre y confirmó cada una de mis sospechas. Hace 5 años, Valeria era una mujer de 28 años, exitosa, heredera de un negocio familiar de importación. Su padre había muerto recientemente, dejándola sola al frente. Héctor la cortejó con paciencia. Fue atento, encantador. Se comprometieron tras apenas 6 meses. Todo cambió después, dijo. Se volvió controlador. Quería saber dónde estaba, con quién hablaba. Su familia empezó a ayudar en mi empresa. Celia Roldán me convenció de hacer a Héctor firmante de mis cuentas para facilitar los gastos de la boda. Y luego empezaron a faltar fondos. Cuando lo enfrenté, se enfureció. Dijo que yo era paranoica. Valeria respiró hondo. Contraté a un auditor en secreto. Descubrió transferencias por casi $500,000 a cuentas controladas por los Roldán. ¿Y qué hizo Héctor? Me golpeó. Logró huir y fue a la policía. Pero ellos tienen amigos ahí. Sabotearon la investigación. Luego alguien entró a mi casa. Escapé por una ventana. Al día siguiente, mi coche apareció destrozado en un barranco. Difundieron que yo había tenido un colapso nervioso, continuó. Que estaba inestable. Tuve que huir, cambiar de nombre, empezar de cero.
¿Por qué no acudiste a autoridades federales? Tenía miedo, respondió. Era joven. Estaba rota. Ellos tenían poder y yo no. Me convencí de que sobrevivir era suficiente. Cuando colgué el silencio de la casa, se volvió insoportable. Miré el reloj. Faltaban pocas horas para las 6. Y ahora ya no solo tenía miedo por Marina, ahora tenía confirmación. Su voz se quebró. Cuando vi lo de su hija, supe que no podía quedarme callada, dijo Valeria. No podía permitir que le hicieran a otra mujer lo mismo que casi me hicieron a mí. Le expliqué con detalle la situación de Marina y el plan que Salazar ejecutaría al amanecer. Necesito que vengas y hables con el fiscal. Tu testimonio puede ser decisivo para demostrar el patrón. Ahí estaré, prometió. Salgo ahora mismo. Tras colgar, me quedé sentado en la oscuridad, con la casa respirando a mi alrededor. Valeria había sido el ensayo. Con ella habían afinado el método antes de aplicarlo a Marina. La diferencia era el embarazo una cadena más, un control adicional. A las 4 en punto, el teléfono volvió a sonar. Era Marta Delgado, con la voz urgente casi quebrada. Esteban, tienes que venir al hospital ahora. Algo está pasando. ¿Qué ocurre? El doctor Salcedo acaba de llegar. No debería estar aquí a esta hora. Trajo una bolsa médica y entró a la habitación de Marina. Hubo un silencio breve cargado. Creo que van a actuar ya. No esperé más. Colgué, tomé las llaves y salí corriendo. Las calles vacías de la madrugada se estiraban como un túnel. El corazón me golpeaba en los oídos. Llamé a Patricia mientras conducía. Salcedo está en el hospital. Marta cree que van a hacer algo ahora. Voy para allá, respondió sin dudar. Llama a Salazar. Dile que necesitamos movernos ya. Salazar contestó somnoliento, pero despertó al instante cuando le expliqué. Maldición. Está bien. Llamo a mi equipo. Llegamos en 20 minutos. Esteban, no entres al hospital hasta que lleguemos, ordenó. Si te ven, pueden acelerar lo que estén planeando. No puedo esperar si están a punto de matar a mi hija. Escúchame, dijo con firmeza. Si entras y haces una escena, alegarán que estás perturbado. En el caos harán lo que quieran con Marina. Confía en mí. Estaré allí en 15 minutos. Llegué al Nuestra Señora del Valle y me estacioné con vista a la entrada sin llamar la atención. Cada minuto pesaba como una hora. A las 4:30 vi llegar a Patricia. «Estoy aquí», me dijo. «Salazar viene en camino». «No podemos esperar», añadió. «Entraré como médica consultante. Si preguntan, diré que es una emergencia pediátrica. Tú entra 5 minutos después. Mantente en las sombras». Patricia cruzó las puertas con la seguridad de quien pertenece a ese lugar. Esperé 5 minutos interminables y la seguí. El hospital estaba en silencio, el zumbido de las máquinas un pitido aislado. Subí por las escaleras hasta el 3er piso. En el pasillo de la habitación 307, Patricia hablaba en voz baja con Marta. Me acerqué. «¿Qué pasa, Salcedo?» «Salió hace 2 minutos», susurró Marta. «Dejó instrucciones de que nadie entre durante 1 hora. Dijo que administró un tratamiento especial y que la paciente necesita descanso absoluto».
Patricia y yo cruzamos una mirada helada. ¿Qué tratamiento? No lo especificó, respondió Marta. Solo actualizó el expediente y se fue. Patricia avanzó sin dudar hacia la 307. Voy a entrar. Pero el doctor dijo: soy médica. Tengo el deber de evaluar si una paciente está en peligro. Abrió la puerta. La habitación estaba en penumbra iluminada por los monitores, y allí estaba Marina. Mi niña, tan pequeña, tan frágil. Buscable silencio, su piel pálida, los labios apenas azulados. Patricia se movió con rapidez revisando monitores. Los signos están cayendo, dijo tensa. Presión a la baja. Ritmo irregular. Me miró. Creo que le administró algo más. Necesito ver qué medicamentos. Revisó la bolsa el monitor. Esto no está bien. Esta combinación de sedantes es excesiva. Es letal. ¿Podemos revertirlo?, pregunté con la voz lejana. Puedo intentarlo, pero necesito autorización y equipo. Si intervengo sin orden, puedo perder la licencia. Patricia me sostuvo la mirada. En sus ojos vi la misma decisión que ardía en mí. Aún así voy a salvar a esta niña. Salió corriendo por medicación. Me quedé junto a Marina, tomé su mano fría. Aguanta, amor. Un poco más. Ya casi. Los monitores lanzaron una alarma. El pulso cayó peligrosamente. Patricia regresó con una bandeja y una enfermera. Naloxona explicó: puede revertir el exceso de opioides. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. Héctor entró seguido de Celia y del doctor Salcedo. ¿Qué demonios están haciendo?, gritó Héctor. Su esposa está muriendo por una sobredosis de sedantes, respondió Patricia sin detenerse. Y tengo la obligación legal de salvarla. Usted no tiene autoridad aquí, intervino Salcedo. Soy el médico tratante. Retírese o llamo a seguridad. Llámelos, dije la voz áspera. Cuando lleguen les diré exactamente lo que has hecho, asesino. Celia me miró con hielo en los ojos. Está alterado. Ha perdido a su hija. No piensa con claridad. Héctor llama a seguridad. Antes de que Héctor se moviera, una voz firme resonó en la puerta. Nadie se mueve. Era Manuel Salazar. Soy el fiscal Manuel Salazar. Tengo una orden judicial. Detrás de él, 4 policías estatales entraron. Salazar se acercó a Héctor y leyó el documento. Héctor Roldán tiene derecho a guardar silencio. El caos fue irreal. Héctor pasó de gritar a amenazar, luego a suplicar mientras lo esposaban. Celia mantuvo una indignación glacial, prometiendo que sus abogados destruirían a todos. Salcedo intentó huir, pero lo detuvieron antes del elevador. En medio del ruido, Patricia inyectó la naloxona. Hubo un segundo suspendido. Luego, el monitor cambió de tono. La línea se estabilizó. Y en ese silencio breve, antes de que el mundo volviera a moverse, supe que la marea había cambiado. Sus protestas de inocencia ya no convencían ni a él mismo. Patricia se movía con una urgencia casi feroz, estabilizando a Marina
mientras la habitación se llenaba de personal médico. Los fármacos comenzaron a surtir efecto poco a poco. El ritmo cardíaco se regularizó. La presión arterial ascendió con lentitud. Marina seguía inconsciente, pero su cuerpo resistía. Luchaba contra los venenos acumulados durante días. «Va a necesitar tiempo», explicó Patricia. «Días, quizás semanas en cuidados intensivos». Coordinó el traslado inmediato al Hospital Central lejos del Nuestra Señora del Valle y de cualquier sombra de los Roldán. La sedación prolongada puede dejar secuelas neurológicas, añadió. No sabremos cuánto hasta que despierte. El miedo me atravesó, pero había una verdad más fuerte. Mi hija respiraba. Estaba viva. Tenía una oportunidad. Una hora después, Salazar me encontró en la sala de espera. Hemos detenido a Héctor Roldán, a Celia Roldán y a Rafael Roldán junto con el doctor Salcedo. Respiré hondo. Iván y Clara están siendo localizados. El expediente médico de Marina ya fue asegurado como evidencia. Y hay algo más. ¿Qué encontraron? El Nuevo Testamento apareció en la oficina de Clara. Fechado la semana pasada. Los peritos confirman preliminarmente que la firma fue falsificada. Marina nunca firmó eso. El golpe fue seco. También hallamos transferencias bancarias no autorizadas desde las cuentas de Marina a cuentas controladas por los Roldán. Casi 2 millones de pesos en 6 meses. La traición volvió a caer sobre mí con todo su peso. El bebé continuó. Salazar será trasladado al Hospital Central bajo protección temporal de servicios infantiles. Dado que el padre está detenido y usted es el abuelo materno, tiene altas probabilidades de obtener la custodia provisional. Por primera vez en días algo parecido a la esperanza, respiró dentro de mí. Puedo verlo. En unas horas cuando esté instalado. Antes necesito su declaración completa. Pasé las siguientes 3 horas relatándolo todo la llamada de madrugada. El hospital, la sedación, la irrupción, el arresto. Salazar grabó, anotó, preguntó con precisión quirúrgica. Cuando terminamos, Valeria Ochoa ya estaba allí. Su testimonio cerró el círculo. La historia se repetía. El patrón quedaba expuesto. Era lo que Salazar necesitaba para levantar un caso criminal sólido. A las 10 de la mañana, por fin vi a mi nieto. Dormía en una cunita de neonatología, envuelto en una manta azul. Puños diminutos junto al rostro. Hermoso. El reflejo de Marina cuando era bebé. Las lágrimas me nublaron al mirarlo tras el cristal. «Hola, pequeño», susurré. «Soy tu abuelo Esteban. Tu mamá está luchando para conocerte, y yo cuidaré de los dos. Te lo prometo». La enfermera sonrió. «¿Quiere cargarlo?» Me lavé las manos, me puse la bata. Al sentir su peso, su calor, su corazón latiendo contra el mío, algo roto empezó a recomponerse. Ese niño era futuro, era esperanza, la razón por la que todo había valido la pena. Los días siguientes fueron un torbellino. Los Roldán fueron formalmente imputados intento de homicidio, fraude, falsificación y conspiración criminal. Los medios tomaron la historia. Familia influyente, acusada de intentar matar a su nuera por herencia,
gritaban los titulares. Aparecieron más víctimas. Otras mujeres manipuladas, dañadas, silenciadas a lo largo de los años. Marina permaneció en coma 5 días más. Patricia supervisó cada detalle de su cuidado. Yo dividía mis horas entre la UCI y neonatología. Le hablaba a Marina sobre su hijo, sobre la casa, sobre el fin de la pesadilla. El 6º día sus dedos se movieron. El 7º abrió los ojos un instante. El 8º, mientras le leía un libro de su infancia, me enfocó. «Papá», susurró áspera. «Estoy aquí, amor. Estoy aquí». La recuperación fue lenta, constante. Los primeros días los más duros. Estaba confundida, asustada. Recuerdos fragmentados volvían en oleadas. Le conté todo poco a poco con Patricia a su lado. El horror la quebró y luego la encendió. Esa furia se volvió fuerza. «Quiero testificar», dijo una semana después. «Quiero justicia. Por mí, por Valeria, por todas». El juicio comenzó 3 meses más tarde. Para entonces, Marina había recuperado gran parte de su fuerza física, aunque el trauma necesitaría tiempo. Yo obtuve la custodia temporal del bebé, a quien Marina llamó Alejandro Junior Ale. Verla sostenerlo por primera vez llorando fue uno de los momentos más bellos y dolorosos de mi vida. «Mamá está aquí», le dijo. «Siempre voy a protegerte». El juicio fue un espectáculo. La Fiscalía, junto con Salazar, presentó un caso demoledor, el expediente médico con dosis excesivas, el testimonio de Marta Delgado, los registros financieros, el testamento falsificado, la póliza sospechosa. Valeria Ochoa declaró. Voz temblorosa clara. Luego otras 2 mujeres. Cada palabra cerraba una herida y abría la verdad. Los abogados de los Roldán insistieron en que todo había sido un error, que Héctor amaba a Marina, que las dosis de sedantes tenían sustento médico, que los movimientos financieros habían sido consentidos. Pero cuando Marina subió al estrado, el aire del tribunal cambió. Habló con una claridad que dolía. Contó cómo Héctor la fue aislando, cortando amistades, vigilando horarios, moldeando sus dudas, hasta hacerle desconfiar de su propia percepción. Relató los días previos a la sedación, el cuerpo avisando el miedo, creciendo las súplicas por ver a otro médico. Dijo cómo Héctor y su familia desoyeron cada ruego. «Me estaban matando lentamente», declaró mirándolo de frente. «Y lo habrían logrado si no fuera por mi padre. Él nunca dejó de luchar por mí. Me salvó la vida». El jurado deliberó 4 horas. El veredicto fue contundente: Héctor Roldán, culpable de intento de homicidio, fraude y conspiración, 25 años. Celia Roldán, 20 años por conspiración y fraude. Rafael Roldán, 18 años. Iván y Clara, 15 años cada uno como cómplices. El doctor Salcedo perdió su licencia de forma permanente y recibió 20 años por su papel central. Al leerse la sentencia, Marina apretó mi mano. No había euforia en su rostro, solo un alivio profundo. La justicia no devolvía el tiempo ni borraba el trauma, pero cerraba una puerta oscura. Los meses siguientes fueron de reconstrucción.
Marina volvió a casa conmigo y con Ale. Vendimos el departamento que compartió con Héctor y vía acciones legales recuperamos los fondos robados. El silencio de la casa empezó a llenarse de pasos pequeños. Marina regresó poco a poco a su trabajo de diseño primero desde casa, recuperando la confianza a ritmo propio. Ale creció rodeado de brazos atentos. A los 6 meses gateaba por todos lados arrancándonos risas. Marina se convirtió en una madre extraordinaria, aunque a veces me confesaba sus miedos. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si mis errores le pesan? Eres la persona más fuerte que conozco, le respondía. Y ese niño tiene la mejor madre del mundo. Además, cuenta con un abuelo insistente. Un año después del juicio, Marina conoció a Carlos, maestro de primaria sereno y paciente. Yo lo examiné con más rigor del necesario en su primera visita. Carlos sonrió y lo entendió. Después de lo que han vivido, no esperaría menos. Respeto a Marina y voy a su paso. No hay prisa. Con el tiempo di mi bendición. Verla volver a confiar fue el regalo que Laura y yo habríamos deseado. 2 años después de aquella noche, estoy en el jardín viendo a Ale perseguir mariposas. Marina y Carlos planean una boda pequeña íntima. Han pasado 5 años desde el hospital. Me siento en el mismo estudio donde Laura trabajaba y donde yo investigué desesperado para salvar a mi hija. Hoy entra el sol. Hay dibujos de Ale en las paredes. Marina vive en paz junto a Carlos. Tienen una hija, Isabela, que acaba de cumplir 2 años. Ale tiene 7 y me llama abuelo detective. Le conté una versión infantil de cómo ayudé a su mamá. Es curioso, luminoso. A veces aún sueño con aquella noche. Despierto y escucho las risas abajo y el miedo se disuelve. Huelo el café que Marina prepara. Ganamos. Ganó el amor. Ganó la familia. Los Roldán siguen en prisión. Ninguno mostró arrepentimiento genuino. Héctor intentó contactar a Marina hace 2 años. Ella devolvió la carta sin abrir. Ese capítulo está cerrado, me dijo. Miro hacia adelante. Patricia es ya parte de nuestra familia. Para mis nietos, tía Patricia. Marta Delgado también. Valeria Ochoa reconstruyó su vida y hoy acompaña a víctimas de violencia doméstica. Dice que testificar le dio cierre. Yo a los 67 aprendí que nunca es tarde para pelear por quienes amas. Laura me enseñó el amor incondicional. Marina, la resiliencia. Mis nietos, la alegría del presente. Si hay una lección, es sencilla. Escucha tus instintos cuando algo no cuadra. No dejes de luchar por tu familia. Y nunca subestimes la fuerza del amor de un padre. Esteban Ríos.